Entonces, igual como la primera clase que tuvimos, si hay alguna duda, por favor, lo escriben a través del chat. Voy a hacer siempre un pare en la explicación de la clase para poder revisar las preguntas y no se pierda la hilación, ¿ya? Muy bien. Entonces, para hablar de lo que son las vías de administración, nosotros vamos a tomar en cuenta ciertas medidas, ¿no? Entonces, voy a hacer un zoom, sobre todo de esta imagen. Aquí, no sé si pueden observar, hay una persona, ¿no? Es una persona que tiene un chaleco con un mensaje muy particular, ¿no? Aquí hay una manito como de pare o stop y que dice, atención, no molestar, preparando medicación. Y obviamente siempre, ¿no? Diciendo las palabras mágicas, gracias. Entonces, ¿qué hacemos con referencia o qué entendemos por esta imagen? Es que la administración de los medicamentos son actividades específicamente del profesional de salud, en este caso la enfermera, ¿no? Pero se va a hacer bajo la prescripción médica, ¿ya? Entonces, esta orden o prescripción médica tiene que ser muy clara, tiene que ser legible y tiene que estar obviamente validada. En este caso sería sellado y firmado por el médico general o el médico especialista. ¿Por qué hacemos o remarcamos mucho esta parte? Porque habrán visto ustedes de repente muchas de las noticias que han salido médicos que se hacían pasar por médicos, realizaban indicaciones utilizando sellos, ¿no? Sellos, nombres de médicos que no les pertenecían, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado dónde nos atendemos y los profesionales de enfermería, tener mucho cuidado al momento de que van a administrar algún medicamento, ¿ya? Tener mucho cuidado porque si ustedes administran algún medicamento de una receta que no es indicada por un profesional médico, también estuviéramos incurriendo en un delito, ¿ya? Entonces, aquí yo he puesto una imagen donde hay una manito, unas manitos que están lamentablemente, pues, ¿no? Esposadas. Y es verdad, porque si nosotros no administramos estas medicinas por medio de una prescripción médica, nosotros también estaríamos haciendo una mala práctica y esto sí tiene un aspecto legal, ¿ya? Hubo un problema hace poco en una provincia, creo que fue en Ancash, que un personal de enfermería había cometido una mala práctica en cuanto a la administración de un medicamento y ahorita, por ejemplo, está en un proceso judicial. Eh, Realmente no tengo conocimiento de qué habrá pasado con la colega, pero hay que tener muy en cuenta cuáles son los principios de seguridad que yo debo de tener para poder administrar un medicamento, ¿ya? Vamos a definir este, este término de la administración de los medicamentos como una acción el cual se efectúa, ¿no? Para administrar obviamente el medicamento por alguna de sus vías de aplicación con un fin determinado. El objetivo de la administración de este medicamento pues es lograr una acción específica mediante la administración, ya sea con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos. Justo lo que mencionaban en la definición, ¿no? La administración del medicamento tiene un fin, ¿no? O sea, quiere que el medicamento crea la acción en el paciente, pero para ello tiene un fin. Y el fin son estos tres, que es el preventivo. Ustedes alguna vez, de repente, no, lo hemos hecho hace poco nada más con la administración de manera masiva de la vacuna contra el COVID, ¿no? Esa fue una administración de un medicamento con el fin preventivo para no enfermarnos, ¿no? O que las reacciones de esta enfermedad pues no sean muy agresivas en las personas, ¿no? Y disminuir el riesgo de mortalidad.
En caso del fin diagnóstico, nosotros tenemos algunos medicamentos que sirven para poder diagnosticar, ¿no? Algunas drogas, fármacos que sirven para diagnosticar. Por ejemplo, entre ellas tenemos el PPD. Este es un fármaco que se aplica para conocer, por ejemplo, si la persona ha estado en presencia de algún otro paciente con diagnóstico, con diagnóstico de TBC que haya sido contagiado por el bacilo de Koch. Entonces, eso también nos sirve para poder diagnosticar. Y entre las terapéuticas son las que todos, de alguna manera, en un tiempo, pues hemos consumido, ¿no? Ahora que está eh, por el cambio climático, muchas de las personas pues ya han consumido o se han administrado algún medicamento para poder prevenir de repente los síntomas de la gripe, ¿no? Que son el dolor de garganta, de repente hay rinorrea, ¿no? Entonces, esos tienen un fin terapéutico. Por eso nosotros realizamos esta acción, que es la administración del medicamento. Para hablar de la farmacocinética, ¿ya? En este caso nosotros, al momento de que se administre algún medicamento, existe una acción, ¿no? Que va a tener en el cuerpo, esta acción del fármaco en el cuerpo va a tener todo un proceso, ¿no? Para ello, la farmacocinética eh, la clasifica en 4 partes, ¿no? La primera es la absorción, y ustedes pueden ver aquí en la imagen de la diapositiva ciertos órganos que se van a encargar de cada fase de la farmacocinética. Por ejemplo, lo que es la absorción, ¿no? Refiere que es un proceso que comprende el desplazamiento de una sustancia desde su punto de administración hasta la circulación, ¿ya? ¿Qué significa? El medicamento, ya sea cual sea la vía, en este caso, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una administración de medicamentos por vía oral, ¿no? Ingresaría por la boca, ¿ya? Esta viajaría a través del esófago, llegaría al estómago, ¿no? Y finalmente este medicamento, pues por los mismos ácidos que tiene el estómago, va a empezar a deshacerse y va a llegar al intestino delgado. Una parte importante del intestino delgado, ¿por qué? Porque ella justo es la que, uno de los órganos que se encargan de la mayor absorción de todos los nutrientes, ya sea de fármacos, también de los alimentos. Entonces, ella se va a encargar de poder eh, llevar y desplazar esta sustancia hacia, hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Lo que es la circulación. Otra de las fases de la farmacocinética es la distribución, ¿no? Para la distribución refiere que es el transporte de la sustancia, ¿no? En este caso del medicamento a través del organismo. Y ella pues lo va a hacer ya lo que es el torrente sanguíneo. En caso de la tercera fase, que es el metabolismo, ella, también llamada biotransformación, se le llama, es un proceso de transformación química de un fármaco en una forma que puede eliminarse del organismo con mayor facilidad. ¿Quién se encarga de esto? Pues el mayor es uno de nuestros órganos nobles, es el hígado, ¿ya? El hígado se va a encargar de realizar ese metabolismo, va a tratar de que estos residuos de fármacos que de repente ya no sean muy importantes para realizar la acción, ¿no? En el cuerpo del paciente, sean eliminados con mayor facilidad. Pero esto va a regresar ¿a dónde? Obviamente va a retornar de repente al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que finalmente puedan ser eliminados, ¿no? Y ahí queda la última etapa de la farmacocinética, que es la eliminación. Aquí ya se lleva a cabo, ¿no? El efecto de la salida del fármaco y sus metabolitos. El fármaco se transforma en un elemento inactivo o se excreta fuera del cuerpo. Entre ellas, pues tenemos, dentro de esta última fase de la farmacocinética, lo que es los riñones, ¿ya? Y también el intestino grueso. Estos dos órganos son los encargados
de producir la eliminación, pero eso en forma general. ¿Por qué? Ha habido, por ejemplo, les cuento un caso. En mi servicio, nosotros en el área de gastroenterología trabajamos mucho con lo que es la sedación del paciente. El paciente a veces, no todos, pero la gran mayoría, no tolera los procedimientos endoscópicos que nosotros realizamos. Entonces, estos pacientes están sometidos bajo sedación. Entonces, en caso de estos pacientes, ¿cómo se elimina esa sedación? Esa sedación, si por ejemplo es una persona que de repente nos ha tocado mucho, mujeres que están dando de lactar a sus niñitos, esa eliminación puede hacerse por los mismos mecanismos que estamos viendo ahora, los órganos que son encargados de la eliminación como intestino grueso, riñones, pero también se pueden eliminar, por ejemplo, a través de la leche materna, ¿no? Entonces, eso sería muy bueno conocer a veces también la historia del paciente. Cuando administremos algún medicamento, preguntemos, no solamente si son alérgicos, preguntemos si sufren de algunas enfermedades, si toman algunos tratamientos, porque también hay algunos medicamentos que no pueden combinarse con otros, ya es importante conocer la historia de tu paciente. Si es una mujer que está dando de lactar a su niño, ya se recomienda que en caso de nosotros que administramos medicamentos para la sedación y para el dolor, y que son opioides, estos medicamentos, por ejemplo, se le recomienda a la madre que tenga que guardar la leche materna y en un día no darle de lactar a su niño después de que se hace el procedimiento. Entonces se recomienda que almacene esa leche, ¿no? Para evitar. O sea, no solamente intestino grueso y riñones son los únicos que se encargan de la eliminación del medicamento. Puede haber muchas partes que se puedan eliminar. Se puede eliminar por la leche materna, se puede eliminar por el sudor. Esto va a depender mucho del fármaco que yo también voy a administrar, ¿ya? Pero en líneas generales, ellos son los encargados de estos 4 procesos para lo que es la farmacocinética, ¿ya? ¿Y cuáles son las reglas de seguridad para la administración de medicamentos? Bueno, em, se había hablado por muchos años acerca de los 5 correctos que nosotros tenemos que seguir para poder administrar un medicamento de manera segura. Pero con el avance y con estos tiempos en el cual el personal de salud ha aportado mucho para guardar la seguridad en el cuidado del paciente, se han ido agregando más correctos. Actualmente estamos manejando 10, son 10 cosas que nosotros debemos de considerar para poder administrar un medicamento de manera segura, ¿ya? Pero nuestros correctos base han sido siempre los que vemos aquí. El medicamento correcto, la vía correcta, la dosis correcta, la hora correcta y el paciente correcto. Estos fueron nuestras reglas de seguridad para todos los que administramos medicamentos, para todos. Pero como ya les había mencionado, esto va avanzando. Así como avanza la tecnología, así también avanza muchos estudios para poder mejorar la atención del paciente, ¿ya? Entonces aquí se agrega, ¿cuál? Lo que es la velocidad en la administración del medicamento, la información que brindas al paciente, la reconstitución y dilución del paciente, del medicamento, perdón, el registro de la administración del medicamento y finalmente el seguimiento de la respuesta ante la administración. Entonces, para poder conocer un poco más de estos correctos, estas reglas de seguridad, nosotros tenemos, como habíamos mencionado, los primeros 5 correctos que ya conocíamos, y si no, ya lo estamos conociendo, es el paciente correcto. En caso del paciente correcto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de administrar a qué paciente
medicamento. Para ello, yo voy a consignar, ¿ya? Los datos de manera correcta de mi paciente. Actualmente, si una persona se va a atender, ya sea en la emergencia, en la parte hospitalaria o en algunos procedimientos con una larga duración, pero son ambulatorios, los pacientes cuentan ya con unos brazaletes de seguridad, ¿ya? Estos brazaletes de seguridad son unos brazaletes donde va colocado el nombre y apellido completo de tu paciente. ¿Qué más va también en esas pulseritas o brazaletes? Va la fecha de nacimiento de la persona, va también su número de DNI o su número de extranjería, ¿ya? Algunos colocan también lo que es el sexo, si es femenino, masculino, y esto último porque también, no sé si habrán notado o de repente habrán visto en alguna serie, alguna película, cuando los bebitos nacen, los bebitos les ponen acá una pulserita, ¿no? Una pulserita de los colores de rosado, celeste, ¿ya? Pero depende de la institución, el color es indiferente en este caso, ¿ya? Lo más importante son los datos que van dentro de este brazalete o esta pulsera. Identificar los nombres de tu paciente. Vas a administrar el medicamento y preguntas. Si es que fuera el caso, ¿sabe qué, profesora? Yo trabajo en el área de tópico y en el tópico los pacientes entran y salen, y ellos no cuentan con lo que es un brazalete. Eso es verdad, ¿ya? En caso de la administración de algún medicamento que se lleve a cabo en unos tópicos, ahí el paciente no cuenta con el brazalete, pero sí se le debe pedir la receta médica y se le debe pedir un documento de identidad, ¿ya? Pidan el documento y verifiquen la receta con el documento para poder administrar el medicamento, ¿bien? Eh, Luego que yo he administrado el medicamento a mi paciente, ¿ya? ¿Qué más tengo, antes de verificar qué es realmente mi paciente, qué más debo tomar en cuenta dentro de las reglas de seguridad? Habíamos hablado que también es el medicamento, ¿ya? Tengo que verificar. Los pacientes, algunos traen sus medicamentos, ¿ya? Hay que verificar muy bien el nombre del medicamento, la fecha de vencimiento. Ya tenemos que ver también lo que es la sustancia, si no estuviera, si no estuviera de repente, había algunos medicamentos que deben estar almacenados a una cierta temperatura. Entonces, ustedes cuando observen los medicamentos, de repente van a ver en la base de los medicamentos, en caso de las ampollas, puede ser que esté medio turbio, ya haya cristales en la base, eso no está bien. Son medicamentos que de repente no han sido almacenados de manera correcta o son medicamentos que están vencidos o adulterados, ¿no? Por eso también hay que tener mucho cuidado dónde es que compra el paciente sus medicinas, ¿ya? Tener el máximo cuidado cuando vamos a comprar algún medicamento. Si uno como institución no proporciona los medicamentos como lo hacen las clínicas y algunos hospitales, ¿ya? Siempre igual verificar, siempre verificar. ¿Qué más debemos tomar en cuenta dentro de las reglas de seguridad? Es también la dosis correcta, ¿ya? En caso de la dosis correcta, también tengo, eso lo voy a evidenciar en la receta médica, ¿ya? El paciente debe saber, ya porque es parte ya del derecho ya del paciente. Antes, eh, su mismo término le decía, ¿no? Es un paciente, es una persona que simplemente agarra, recepciona, escucha la información y nada más. No era una persona que preguntaba, doctor, ¿y qué más puede producirme ese medicamento? ¿Y por dónde lo van a colocar? ¿Cómo se debe colocar? ¿Qué efectos me va a producir? No, entonces, antes el paciente era una persona que escuchaba nada más y no decía nada y solo recibía las órdenes del médico. Esta vez ya no, ¿ya? El paciente debe conocer también cuál es la dosis que debe administrarse.
Y esa dosis, aparte que el paciente debe conocerlo, ustedes lo van a evidenciar en la receta médica. Leamos muy bien esa receta, ¿ya? Debemos conocer cuál es la dosis. ¿Por qué? Porque a veces nos van a venir, por ejemplo, el medicamento más común que nosotros usamos para el dolor ha sido siempre el paracetamol, de repente, ¿no? Y el paracetamol lo conocemos en vía oral, en pastilla, ¿no? Pero el médico le ha indicado por su peso del paciente, de repente es una persona que tiene un mayor peso, un mayor volumen, por el peso le ha indicado 1 gramo de paracetamol, ¿ya? 1 gramo. Y el paciente obviamente lo compra en su farmacia de confianza, te trae la medicina y tú le tienes que administrar el medicamento, pero confiado, solo le das una pastillita del blister que compró. Pero ¿cuánto es, por lo general, la dosis que vienen en esos blisters por pastilla? Por lo general son de 500 miligramos, ¿no? Y nosotros, de confiados, le dimos solo una pastilla. No le dimos la dosis correcta. Su médico le indicó a ese paciente 1 gramo. Entonces, ¿qué significa? Que hemos debido de administrar en ese caso 2 pastillas por vía oral, ¿no? A nuestro paciente. Entonces, la dosis no fue correcta, ¿ya? Leamos no solamente bien la receta, sino también leamos muy bien el medicamento. ¿Cuánto es la concentración del medicamento que te ha traído el paciente o lo que la institución puede vender al paciente también? ¿Ya? Bien, otra de las reglas acerca de lo que son de administración segura es la vía. ¿Ya? En caso de la vía de administración, debemos siempre observar cuál es la vía correcta que vamos a tener que administrar al paciente. Por ejemplo, entre las vías que conocemos es la vía oral, que son las famosas pastillas que alguna vez hemos tomado. ¿Qué otra cosa más existen dentro de vía oral? Existe una gama de medicinas que se pueden dar al paciente, ¿no? Que están las pastillas, las cápsulas, los famosos jarabes en caso de los niños, ¿no? ¿Qué otra cosa? Jaleas, ¿no? Hay pastillas masticables también, entonces, o también está el otro lado, que es lo que nosotros vamos a conocer, ¿no? Que son los medicamentos que se administran por una inyección, ¿no? Entonces tengo que conocer la vía que voy a tener que colocar también a mi paciente. Tengo que estar muy atenta. De repente en la receta dice administrar vía, eh, vía endovenosa en la receta. Sin embargo, el paciente, tú sabes que si es una vía endovenosa, de repente me va a traer una ampolla de vidrio, un vial o un suerito, pero él te trae al paciente una pastilla, ¿no? Entonces la vía no es correcta. El paciente no te ha traído el medicamento que debe ser, ¿no? La presentación no es esa, señor. No era pastilla, usted tenía que comprar la ampolla, no la pastilla, ¿ya? Entonces, ver que también la vía sea correcta y obviamente la hora. Hay ciertos medicamentos que tienen que ser administrados a cierta hora y cada cierto tiempo, ¿no? Hay, por ejemplo, los pacientes que reciben tratamiento para la tuberculosis, por ejemplo, los antibióticos deben ser colocados antes del mediodía, ¿no? O en caso de las gotas oftálmicas, por ejemplo, deben ser administradas cada 2 horas, pero ¿por qué tan pronto? ¿No? Entonces, siempre debemos de ver la hora que le corresponde la administración del medicamento. Entonces, hasta ahí, yo tengo los 5 correctos base, que es paciente correcto, medicamento correcto, la vía correcta, la dosis correcta y la hora. Y como ya les había mencionado, pues se han agregado los otros correctos, que son la reconstitución y dilución. Nosotros para poder administrar, por ejemplo, lo que son vías parenterales,
hay ciertas medicinas que deben ser diluidas o combinadas con ciertas sustancias, ¿ya? Entonces, yo debo de conocer qué medicamento puede ser diluido de repente con suero fisiológico, ¿ya? O puede ser diluido con dextrosa. Hay, por ejemplo, también las medicinas como la penicilina. Alguna vez nos han indicado penicilina de repente para una faringitis, ¿no? Entonces, hay algunos laboratorios que venden, por ejemplo, la penicilina con lidocaína. Entonces, lidocaína con el mismo fármaco, la penicilina puede combinarse, sí, no hay ningún problema, esto no se va a dañar, ¿ya? Pero si yo no conozco, puede ser que al mezclarlas, ya pueda ocurrir una inactividad del medicamento. ¿Ya? Entonces debo conocer también la reconstitución y la dilución que va a conllevar la mezcla de estos medicamentos con ciertas sustancias. ¿Qué más también dentro de las reglas de seguridad? Tenemos lo que es la velocidad en la administración. ¿Alguna vez les habrán colocado algún medicamento de repente por vía endovenosa? Y hay ciertos medicamentos que si pasan muy rápido pueden producir flebitis, ¿ya? Y algunos pueden producir extravasación. La vena, el calibre de la vena no tolera tanto medicamento que pase muy rápido que puede extravasar, salir de la zona del torrente sanguíneo para irse al tejido, ¿no? Y puede ocurrir una complicación, ¿no? Una reacción adversa que nosotros no queremos en nuestro paciente. Entonces tenemos que conocer también la velocidad a la cual va a ser administrada el medicamento. Tenemos que realizar la información, obviamente, a nuestro paciente, ¿ya? La información que se brinda al paciente ¿qué se le va a informar? Se le va a informar qué le estamos colocando, por qué motivo le han indicado el medicamento, porque hay algunos pacientes que vienen y me dicen, no sé, a mí el doctor me indicó que me administren eh, ketorolaco, pero yo no sé para qué. También van a venir pacientes de repente refiriéndoles eso, ¿no? Entonces ustedes, bueno, señor, muy buenas noches. Sí, efectivamente, su médico le ha indicado lo que es el ketorolaco, que es un medicamento para el dolor. No, ¿usted tiene dolor? Sí, a mí me duele, yo tengo mucho dolor de cabeza. Ay, entonces, ¿no? Ahí está por qué es que le ha indicado el médico, ¿no? Porque a veces los pacientes dicen, no sé ni por qué me lo indicó. Es por ese motivo, ¿no? Y también se le sabe, y también se le va a explicar acerca de repente los efectos que puede tener después de la administración del medicamento, ¿no? Y cuál es la vía que se le va a administrar, ¿ya? Bien, si hay de repente alguna otra duda dentro de toda la información, porque a veces dar tanta información al paciente lo puede abrumar, ya lo puede desconcertar, no entendió, no se preocupen. Por ejemplo, lo que yo hago es al momento de que se le informa al paciente cuando se le administra el medicamento, como lo lleno tanta información, después le pregunto, señor, ¿me ha entendido? ¿O tiene de repente usted alguna otra duda? Entonces, de ahí el paciente de repente me puede decir, señorita, ¿para qué era el ketorolaco? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo vuelvo a reforzar la, la información que se le ha brindado previamente al paciente, ¿no? Eh, y por último, ah, aquí también, perdón, tenemos el seguimiento de la administración del medicamento. Hay medicamentos que pueden producir de repente alguna reacción que nosotros no queremos que pase, pero puede ser. Ustedes recordarán que cuando les colocaron la vacuna contra el COVID, siempre había un médico en el espacio donde ustedes estaban sentaditos después que le pusieron la vacuna. Era una vacuna que también estaba en un proceso. Obviamente ha pasado por muchas fases de, de saber si es que era efectiva o no.
o sea, sí o sí, pero de todas maneras, como era nueva, teníamos que, de todas maneras, saber si es que creaba o no algún efecto adverso, algo que yo no quiero que pase. Entonces, ¿qué pasaba? Nos colocaban la vacuna y nos decían, por favor, tomen asiento, esperemos un promedio entre 5 a 10 minutos, ¿ya? Y si no había ningún problema, se podían retirar. Así es. Entonces, ¿qué pasaba con esa vacuna? Nos aplicaban, nos sentábamos. Si alguien de repente tenía alguna reacción adversa a la vacuna, podía ser atendido porque teníamos en ese momento un lugar donde un tópico, y si no se podía resolver en el tópico, automáticamente nos dirigimos con la ambulancia a un centro hospitalario, ¿ya? Eso en caso de la vacuna. Si yo estoy, por ejemplo, en un espacio hospitalario, nosotros controlamos lo que son los signos vitales, ¿ya? Siempre y preguntando al paciente, ¿y cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Alguna molestia, señor, señora? Aparte de los controles de los signos vitales, ¿ya? Y finalmente, pues el registro, ¿ya? El registro es un documento muy importante para la administración de los medicamentos, ¿ya? El registro, si nosotros trabajamos en la parte hospitalaria o inclusive en los tópicos, ya se está haciendo mucho uso de estos registros, es anotar lo que hemos administrado al paciente, ¿ya? Administrado el nombre de tu paciente, el nombre del medicamento, la vía, la hora que le has colocado, si le has informado o no al paciente, si has diluido o no ese medicamento, ¿ya? Y también ahí también podemos colocar lo que son los controles de los signos vitales del paciente. Estos famosos registros son los documentos que van en la historia clínica del paciente. ¿Ya? Igual, si fuera un tópico, ya en las clínicas, por ejemplo, tienen en sus tópicos estos registros. Inclusive el paciente firma. Tú como profesional o el profesional que lo va a realizar firma y sella, y al lado está la firma del paciente, que efectivamente se le administra el medicamento, que sí se ha hecho todos los pasos para guardar la seguridad de la administración del medicamento. Y esa hoja, si es un tópico, por ejemplo, va, el archivo lo lleva y lo integra a la historia clínica del paciente. ¿Ya? Entonces siempre debe haber un registro, porque si pasa algo con ese paciente, ese registro va a ser el aval de la persona que está administrando el medicamento, porque puede haber algún caso, ¿no? Que uno no quisiera y de repente nos echan la culpa y no fue así, ¿no? A veces el paciente puede decir, a mí la licenciada nunca me informó, ¿no? La licenciada nunca me dijo los efectos que iba a tener este medicamento. Entonces, ¿cómo yo puedo probar que sí realmente yo le di la información a mi paciente? Yo brindé, ¿no? Esa información para que él tenga esos cuidados. ¿Quién me avala si no son estos registros? ¿Ya? Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros vayamos a colocar algún medicamento con nuestros pacientes. Y bien, para ir a otro punto de la agenda es vías de administración. Entre las vías de administración, las he seleccionado, como ven aquí, en 4 puntos. Dentro de las vías de administración tenemos las vías enterales. Estas vías enterales nosotros conocemos la vía oral, ¿no? Lo que es la vía sublingual, aquí hay algunos medicamentos que se administran por esta vía, la vía rectal, ¿no? Y los que son mediante alguna sonda, como las sondas nasogástricas, las nasoenterales, las gastrostomías. Otra de las vías son las vías respiratorias. En la vía respiratoria nosotros tenemos pues por vía inhalatoria, ¿no? Los famosos inhaladores. Por vía tópica, lo que conocemos como la vía oftálmica, la vía ótica que va al oído, la vía nasal, vía vaginal
y la propiamente dicha vía tópica que va directamente a la piel. Y por último, la vía parenteral, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a desdoblar en los días que vienen entre el fin de semana y la próxima semana, que es la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa. Ahora, ¿hay más vías? Sí, hay más vías todavía, ¿ya? Pero ellas son las más importantes. Dentro de la administración de vía oral, nosotros ya conocemos, ¿no? Cómo es la administración. Sabemos que el medicamento, como ven en la imagen, no va a ingresar por la boca, ¿no? Esta se va a absorber en la mucosa gastrointestinal, ¿no? Y entre los medicamentos, pues, más conocidos por esta vía son las famosas pastillas, son las cápsulas, los, los jarabes, ¿no? Suspensiones, polvos, ¿no? Granulados, aceites, ¿no? Y la ventaja de esta vía es que no produce molestias al paciente durante su administración, ¿no? Y es de fácil administración. La desventaja es que no se administra en pacientes inconscientes, ¿ya? Pacientes que presentan náuseas, vómitos o tienen movilidad intestinal disminuida, ¿ya? O medicamentos que puedan irritar la mucosa gástrica, ¿ya? Los materiales que usamos para la administración de este medicamento, que es por vía oral, bueno, muy sencillo. Nosotros necesitamos pues una bandeja para poder colocar dentro de ella, ¿no? Lo que es el medicamento que se va a administrar por vía oral, un vaso con agua, ¿ya? Y se va a tener de todas maneras, como les mencionaba, algún registro, ¿ya? Un registro para colocar la hora que estoy administrando también a mi paciente, ¿ya? Lo que son la administración, seguimos en lo que es la vía enteral. Tenemos la administración por la sonda nasoenteral y gastrostomías. Vean ustedes aquí esta imagen. Aquí, por ejemplo, vamos a administrar los medicamentos a través de este dispositivo. Son dispositivos de diferentes materiales. Ya tenemos de látex, tenemos siliconadas, tenemos de todos los materiales, ¿ya? Y cada uno de estos insumos van a tener una función en específico, ¿ya? Dependiendo la patología de mi paciente y lo que indique el médico, se le va a colocar, ¿no? En este caso, la primera imagen, la que tenemos es la colocación de una sonda nasogástrica, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, es una sonda que va a ingresar por la nariz y ella va a viajar por la faringe, esófago y finalmente va a llegar a la cavidad del estómago. Esta sonda, ¿por qué motivo se va a colocar? ¿No? De repente son pacientes que no pueden ingerir, ¿no? Justo lo que habíamos mencionado, muy diferente a lo que es la administración por vía oral con pastillas o cápsulas, ¿no? Aquí mi paciente es una persona que de repente tiene algún problema, está inconsciente, no puede recibir ningún tratamiento por vía oral, o de repente es una persona que tiene trastornos, de repente alimenticios, ¿no? Vomita, tiene náuseas, entonces es una persona que no puede consumir por vía oral, pero podemos colocarle este material que es la sonda nasogástrica. En caso, por ejemplo, de lo que es la otra imagen, que son las famosas gastrostomías, estas gastrostomías se van a colocar y como ven, es igualito, es la forma que tiene es como si fuera una manguerita, pero esta ya va a ir directo, ¿no? Directo hacia el estómago, ¿no? Muy diferente en la otra imagen que viaja, que inicia la colocación de la sonda por la nariz, ¿no? En este caso, para este tipo de pacientes, pues son pacientes de repente con problemas neurológicos o tienen de repente dañado, han sufrido alguna cirugía.
¿no? De cabeza, no pueden colocarse muy fácilmente la sonda, obviamente por la nariz, ¿no? Entonces tiene que ser, lamentablemente, ¿no? Una gastrostomía, ¿no? Entonces, la administración también, como verán ustedes, por estos dos dispositivos, es a través, como ven, de una jeringa, ¿ya? Y las sustancias que se van a colocar son líquidas, ¿ya? Son sustancias líquidas que se van a administrar y para ello también hay que tener muchos cuidados, ¿ya? Hay que, al momento que administramos estos medicamentos, después de que administramos el medicamento por esa vía, obviamente diluida, ¿no? Tenemos que pasar agüita. ¿Para qué? Para que no se obstruyan, porque esto es como una manguerita. Entonces, estas mangueritas, si ustedes agarran y colocan de repente sustancias muy lechosas, puede ser que la pared interna de estas ondas empiecen a llenarse como de sarro. Y si nosotros dejamos, ¿no? Que esos sarros empiecen a llenar toda la luz por dentro de la sonda, puede ser que en un momento se pueda obstruir. Y si se obstruye, hay que retirar y no es muy agradable para el paciente ya estar retirando esta sonda, colocándolo ni nuevamente poniéndolo en el paciente. Aparte que son procedimientos invasivos, aparte que son molestosos para el paciente, también son muy costosos. ¿Ya? Entonces nosotros también tenemos que evitar algún tipo de afectación a la parte económica de nuestro paciente, ¿ya? En caso de la administración por vía sublingual, ¿ya? Estos medicamentos, su ventaja pues es la absorción mucho más rápida que la vía oral. ¿Cómo se administra? Como ustedes lo están viendo aquí en la imagen, ¿ya? Se va a colocar estas pastillas, ¿ya? Por debajo de la lengua, ¿ya? Y lo que va a hacer esta pastillita aquí en este espacio, al estar en contacto por debajo de la lengua, es que va a hacer más la acción, ya porque aquí debajo de la lengua pues está pasando muchos vasitos ya sanguíneos, el cual va a hacer que la absorción sea más rápida y la acción del medicamento también sea más efectivo que la vía oral. En quienes más o menos tratamos de que la acción del medicamento sea más rápido que la vía oral, es de repente nuestros pacientes hipertensos, pacientes que necesitamos que su presión, que está muy elevada, empiece a bajar. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Si yo le doy la pastilla por vía oral, va a tener un tiempo determinado para que haga la acción, pero por vía sublingual es muy rápido el efecto y pueda disminuir en este caso, ¿no? Bajarle la presión arterial de nuestro paciente. En caso de las sublinguales pueden demorar entre 10, 15 minutos, el efecto es muy rápido. En caso de la vía oral, a veces ellas demoran en hacer efecto 1 hora. Entonces, no es tan ventajoso, ¿no? Para nuestros pacientitos. Esta sería una forma muy rápida, es una de sus ventajas. En caso de las desventajas de este medicamento, bueno, refiere, ¿no? Si se traga puede causar irritación gástrica, se tiene que mantener bajo la lengua hasta que se disuelva y se absorba. Claro, estas pastillas, como ustedes pueden ver, está entera. No la aplastamos, a veces la ponen enteras y hasta que se disuelva puede tomar su tiempo, ¿no? Por eso hay algunos preferimos presionarlas, aplastarlas bien, dejarlas polvito y dejarlo ahí debajo de la lengua para que el efecto sea más rápido. Y los equipos que yo manejo para administrar este medicamento, pues son los mismos, muy parecidos a los de vía oral, ¿no? Una bandejita, un lugar donde voy a registrar el medicamento y nada más. En caso de en caso de la administración por vía tópica, en caso de esto, nosotros manejamos aquí los medicamentos que son más que todos los medicamentos dermatológicos, que son lociones, ungüentos, cremas, polvos.
Estos tipos de tratamiento por esta vía, ¿ya? La absorción va a depender mucho de la vascularización del sitio donde nosotros apliquemos, ¿no? Tiene unos efectos locales que van a producir la acción del medicamento. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas lociones, cremas, las que nosotros usamos de repente ahora en el verano? Hemos usado mucho lo que son los bloqueadores, por ejemplo, ¿no? Estos bloqueadores también tienen un efecto. ¿Dónde lo colocaban? Lo colocábamos en toda la piel, ¿no? Lo que va a ser expuesto de repente al sol. Existen, por ejemplo, algunos tratamientos, ya porque esos son, por ejemplo, los bloqueadores tienen pre- un fin preventivo, ¿no? Pero en caso tenemos nosotros a veces problemas de irritación, ¿no? Algunos pacientes le pica de repente la piel y ya estamos usando un tratamiento terapéutico para ello, ¿no? Por ejemplo, el medicamento más usado de repente para la irritación o picazón en la piel es la betametasona, ¿no? Que es un corticoide, pero en presentación en crema, que se aplica directamente donde está la afección, ¿no? Entonces va a depender mucho el fin y en el lugar donde tú apliques es donde vas a generar pues la reducción de la molestia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las ventajas de este medicamento que se administra por vía tópica? Bueno, es aliviar, ¿no? El dolor superficial, ¿no? En el lugar donde se está llevando a cabo la afección, ¿no? Aparte que suaviza, refresca la piel, lubrica también, ¿no? Y tiene una capa protectora impermeable, ¿no? Esa facilita disolver el tejido purulento y remover un tejido necrótico. En cuanto a las desventajas de esta vía, bueno, a veces es difícil de controlar la dosis porque uno simplemente coloca la crema, ¿no? Pero la crema o la loción, pero no sabes la cantidad exacta que estás aplicando directamente a la piel del paciente, ¿no? El nivel de absorción del fármaco depende mucho también de lo que habíamos mencionado, ¿no? La vascularización y el grosor de la piel del paciente. Hay algunos que pueden presentar irritación local, ¿no? Y tener mucha precaución para evitar el contacto con la mucosa. Si vas a administrar algún medicamento por esta vía tópica, fíjate muy bien que la piel del paciente esté íntegra, ¿ya? Que significa que no tenga arañones, no tenga heridas, o no, o tenga cortes, ¿ya? Tener mucho cuidado porque ya la piel está expuesta, ¿ya? Entonces debemos evitar para que no ingrese el medicamento dentro de estas lesiones. Y pues los equipos que yo manejo, igual una bandeja para transportar este medicamento, ¿ya? Algunos necesitamos para colocar algunas cremas de repente, son gasas también, hay algunas que se pueden cubrir, ¿ya? Para evitar lo que es la exposición, guantes, ¿no? O bajalenguas, para poder aplicar, ¿no? En la zona donde está la afección. En caso de la vía oftálmica, tenemos ciertos medicamentos como pomadas, colirios, ¿no? Estos con fines de tratamiento diagnóstico y lubricación ocular. Ha habido mucho de los problemas de salud, aparte de los problemas dermatológicos en la época COVID. Una de ellas fue la resequedad en la esclera del ojo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se daba mucho? Porque la gente estaba muy pegada a las computadoras. Hacían sus TikToks, estaban mucho tiempo pegados en la televisión y ¿qué pasa? Que no estábamos tan pendientes de estos artefactos electrónicos que no había tiempo ni siquiera de cerrar los ojos, ¿no? Entonces, la acción que nosotros hacemos de abrir y cerrar el ojo ayuda también a la lubricación del ojo, pero no lo hacíamos. Entonces, aparte de estos problemas dermatológicos, también una de ellas fue esta, ¿no? La de irritación, resequedad en los ojos.
Y también los medicamentos oftálmicos fue uno de los medicamentos que salieron mucho, mucho, mucho en la época COVID, ¿ya? Entonces, dentro de ellas, pues tenemos los colirios, ¿no? Que también ayudan mucho para disminuir esta irritación en los ojos. ¿Cuáles son las ventajas? Es de fácil aplicación. El efecto del medicamento es local. Significa que donde se lleva a cabo el problema es ahí donde yo aplico, ¿no? La sustancia líquida oftalmológica en el ojo, ¿no? Entonces, donde se va la afección es ahí donde yo aplico. La concentración necesaria del medicamento es menor. Sí, es poca porque también el espacio donde cae el medicamento es pequeño, es el ojo, ¿ya? Se puede revertir con facilidad ante cualquier efecto alérgico. Efectivamente, si el paciente que cuando tú administres el medicamento por esta vía, de repente crea una reacción, por ejemplo, puede causar picazón, el ojo se pone totalmente rojo, ¿no? Entonces, si pasa eso, nosotros tenemos que actuar en ese momento. El primer auxilio que se brinda para ese tipo de acción es lavar con abundante agua, nada más, ¿ya? Y si persiste la reacción, ¿no? El paciente de repente puede producir un prurito en todo su cuerpo, ¿no? Ha ido más allá del ojo, ¿no? La reacción, tendríamos que dirigirnos ya a un centro hospitalario, ¿ya? ¿Qué más? Una de las desventajas, ¿no? De este medicamento, ¿no? Es que puede producir dolor de repente, ¿no? Por la córnea, ¿ya? De repente, si el paciente es muy sensible y estamos aplicando el medicamento, puede producir dolor, ¿ya? Si es demasiado el dolor, suspendemos y no seguimos más administrando, ¿ya? Eh, ¿Qué otra desventaja? Es que el riesgo de transmitir una infección de un ojo a otro o de un paciente a otro, sí. ¿Qué pasa? Que a veces para la administración de estos medicamentos, como en todos los medicamentos, sí o sí tenemos que lavarnos las manos. Y eso lo habíamos visto la semana, no, en estos días, hace unos pocos días. Tenemos que lavarnos bien las manos, ¿ya? El contagio es inmediato. Y si yo de repente uno de mis ojos está enfermo, pero el otro está sano, y de casualidad topo el otro ojo, también puedo agarrar y producir algún tipo de infección cruzada simplemente en el mismo paciente. Un ojo enfermo o un ojo sano, ¿ya? Y tenemos la vía óptica. En caso de la vía óptica es una administración, como ya lo ven en la imagen, a través del oído, ¿no? Estos medicamentos, su ventaja es que igual que como en la vía oftálmica, se produce un efecto local. Entonces, donde el paciente realmente tiene la afección, se va a administrar el medicamento. Aquí colocamos medicamentos para, por ejemplo, la otitis, ¿no? Que es una de las enfermedades más clásicas que se presenta, ¿no? El paciente tiene mucho dolor, paciente que tiene inflamado el oído, queremos solucionar el mismo problema, ¿no? Y lo hacemos a través de un medicamento ótico, ¿no? Queremos solucionar ahí donde se está llevando a cabo la molestia, es ahí donde yo administro el medicamento. Entonces, otra de las ventajas de este medicamento es que se utiliza para la limpieza del canal auditivo también. Hay algunos pacientes que el otorrino indica para una limpieza de oído. También nos puede facilitar esta vía. Y en caso de las desventajas, es pues que al momento que les lavan el oído, no sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad que les hayan lavado el oído, sí causa mucha molestia porque al momento de administrar el personal que lo hace, lo tiene que hacer lamentablemente con mucha fuerza, administra un líquido con mucha fuerza, una sustancia media jabonosa, y lo que hace pues es empezar a arrastrar y a la vez eliminar lo que hay adentro, ¿no? Y eso puede causar molestia. ¿Ya? Las estructuras del oído son muy sensibles, así que puede causar a veces dolor. Entonces, a veces después del lavado de oído, el otorrino siempre indica a veces un medicamento por vía oral para el dolor. Bien, y
En caso de la vía nasal, ya este medicamento por vía nasal eh, se administra, ¿no? En caso de algunas patologías, por ejemplo, como la sinusitis, que es una enfermedad muy común, o la inflamación de los senos paranasales. Entonces, lo que va a ayudar es a descongestionar, ¿no? Esta zona de las fosas nasales, ¿no? Y también va a crear un alivio entre los senos paranasales. Y la administración, al igual como la ótica y la oftalmológica, es local. El efecto es local, es inmediato, ¿ya? Y entre sus desventajas, pues puede ciertos medicamentos causar efectos secundarios como taquicardia, palpitaciones, cefalea. ¿Por qué motivo? Porque a veces estos medicamentos a veces son corticoides y algunos de ellos pueden producir algún tipo de problema como las taquicardias, ¿ya? Entonces, lo bueno que, como habíamos mencionado, es muy fácil y hasta uno como paciente lo puede administrar. Simplemente nosotros educamos a la persona y ya uno mismo puede administrarse ese medicamento, que es otra de las ventajas, ¿ya? Que el paciente también puede aplicarse ellos mismos por esta vía, que es la vía nasal, así como lo ven aquí en la imagen, ¿no? Aquí en esta primera, pues está siendo administrada por un personal de salud, pero como les había mencionado, es una persona que está consciente, está despierta, orientada, se le educa y esta misma persona puede que se administre él mismo su medicamento. Entre la vía inhalatoria tenemos a los famosos inhaladores. Ya, aquí están los famosos inhaladores que tienen un efecto broncodilatador, mucolítico. Esos medicamentos, como ven aquí en la imagen, tenemos la presentación tenemos también las famosas nebulizaciones. Estos, como ustedes pueden observar en la imagen, la primera, igual, puede ser colocada en la casa, ¿no? Con una previa información al cuidador, porque en la imagen que ven aquí es un niño, entonces necesita que el cuidador, ¿no? Y digo cuidador porque puede ser mamá, papá, puede ser la nana, o puede ser el abuelo, la tía, quien esté al cuidado de este paciente pediátrico, tiene que leer muy bien la indicación y administrar de una manera correcta este inhalador. Hay personas que se administran este inhalador que ustedes ven en la imagen directamente. Pegan el inhalador a la boca y empiezan a hacer los puffs para que pueda salir el medicamento, ¿no? De manera en aerosoles, en gotitas. Pero en caso de los niños se recomienda usar otro, otro artefacto que son esta aerocámara, ¿ya? Que es como un plástico rígido, ¿ya? Que va a hacer que el medicamento caiga, los aerosoles o las gotitas choquen entre estas paredes internas de la aerocámara y llegue más pulverizado al niño, ¿ya? Y que el niño también pueda recibir completa, ¿no? La dosis o los PAF, que son lo que sale de este inhalador. En caso de la segunda imagen, nosotros tenemos las nebulizaciones y para ello, pues, antiguamente, y digo antiguamente porque ahora ya existen casas médicas que venden los nebulizadores, las máquinas. Entonces ustedes ya pueden adquirir en la casa. Antes no, antes se tenía que ir a un centro de salud, se tenía que comprar la máscara nebulizadora porque esto va conectado a un balón de oxígeno. Entonces los balones de oxígeno no es que alguien tenga balón de oxígeno muy fácilmente en la casa, ¿no? Era muy raro, pero ahora ya existen unas máquinas que son pequeñas, que ya se venden y ellas sirven también para poder nebulizar. Simplemente agarran, conectan, colocan en el vasito de la máscara nebulizadora lo que le indica el médico, ¿no? Si son surofisiológicos, corticoides, y empiezan, prenden la máquina y sale este famoso humito o vapor que ustedes ven aquí que sale por fuera de la máscara. Entonces aquí ya está empezando a salir el medicamento, ¿ya?
y el paciente ya lo está aspirando. ¿Cuál es la ventaja? Refiere que el alivio local es rápido. Los medicamentos en esta vía se pueden administrar aunque el paciente esté inconsciente, ¿ya? En caso de las desventajas es que algunos medicamentos pueden tener efectos sistémicos, únicamente el medicamento se utiliza para el sistema respiratorio, nada más, ¿ya? Y tenemos otra de las vías que son la vía vaginal, ¿no? En caso de las vías vaginales tenemos los medicamentos como los supositorios, los óvulos, pomadas, cremas, ¿no? Y como las otras vías que habíamos visto, tiene un efecto local, o sea, donde se produce la molestia, ¿no? O se quiera prevenir algo, se aplica en ese momento, ¿ya? En ese lugar, en ese lugar. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Puede producir reacciones de todas maneras alérgicas, hay que estar muy atentos, ya si hay molestia, picazón, quemazón en la zona, hay que de todas maneras suspender en ese momento lo que es la administración del medicamento por esta vía, ¿no? Y si mi paciente, por ejemplo, está menstruando, no sería un momento ideal para poder administrar un medicamento por esta vía, ¿ya? En caso de la administración por vía rectal, tenemos los medicamentos como los enemas, ¿no? Así como vemos aquí en la imagen, tenemos los enemas, tenemos los supositorios también, ¿ya? Estos medicamentos, o cremas, también hay algunas pomadas que se administran también por vía anorrectal. Estos, sus ventajas, pues igual, ¿no? Los medicamentos se van a absorber a través de la mucosa colónica, ¿ya? No irrita el tracto intestinal porque obviamente el efecto que yo voy a generar va a ser local, ya en esa parte, pero luego esta va a ser de forma general. Hay algunos medicamentos que se administran por esta vía, que es la vía rectal, para que también el efecto sea más rápido, ¿ya? Hay supositorios para bajar la fiebre, ¿ya? Y por vía rectal es ideal, ¿no? En caso de las desventajas, pues puede ser obviamente molesto, incómodo para algunos pacientes, ¿no? Y puede estimular el nervio vagal, ¿no? ¿Qué significa? Como estamos colocándolo en un esfínter, obviamente los esfínteres siempre van a estar en un modo de cerrado. Obviamente cuando ingrese algo, de todas maneras va a aperturar, pero siempre su defensa va a ser cerrar, ¿ya? Entonces, ¿qué puede producir? ¿No? En este caso, si nosotros estamos administrando algún medicamento por esta vía, puede ser que el paciente elimine, ¿no? Restos de heces. Entonces, sería una de las desventajas de esta vía, ¿no? Y por último, la vía parenteral, ¿no? En caso de ya terminando de hablar de las vías, ¿no? Habíamos mencionado las 4 vías muy importantes, que son la vía intradérmica, vía intravenosa, vía subcutánea y vía intramuscular. Estas vías parenterales se van a administrar a través de un insumo, ¿no? De un insumo que es la jeringa y la aguja. ¿Ya? Ellas van a ser los actores para la administración de estos medicamentos y para ya ingresar más a lo que es ya nuestro tema, que es inyectoterapia, ¿no? Vamos a definirlo como el tratamiento para alguna enfermedad a través de la aplicación, ¿no? De un medicamento introducido al organismo mediante un inyectable. Y para poder definir entonces cada uno de estos términos y conocer a qué se refiere cuando hablamos de inyectable, porque los pacientes dicen, señorita, me han puesto a mí una inyección, ¿no? ¿Me puede poner mi inyección? Dicen, ¿no? Los términos parecen que fueran lo mismo, ¿no? Si hablan de inyección parece que estuvieran hablando de, póngame mi medicamento, ¿no? Pero vamos a ver cada una de ellas qué significa. Caso del inyectable, refiere que es una sustancia, ¿no? O solución que se va a administrar en cualquier tejido o conducto de nuestro organismo mediante la inyección, ¿ya? Entonces aquí ya estamos ya desdoblando, ¿no? Los términos.
Inyectable, entonces, ¿qué cosa es? Ese es el líquido, esa sustancia que está dentro de la jeringa, ¿no? Y que va a ser introducido en el paciente. Ahora, en caso de la jeringa, ¿qué cosa es? La jeringa es un instrumento, ¿no? Que va a ser el encargado de poder introducir la sustancia ¿hacia dónde? Hacia el organismo, ¿no? Mediante la inyección también, ¿no? Y finalmente, el término inyección, ¿a qué hace referencia? Hace referencia pues a la acción de administrar a presión y con el instrumento adecuado, en este caso la jeringa, ¿no? Va a introducirse la sustancia o solución con los fines que ya habíamos visto, ¿no? Puede ser un fin terapéutico, preventivo o diagnóstico. Y va a ser colocado a través de los tejidos dependiendo qué vía es la que me ha indicado, ¿no? Puede ser por vía intradérmica, vía subcutánea, vía endovenosa o intramuscular. Va a depender mucho a qué tejido va a ir. Bien, entonces, conociendo, ¿no? ¿Cuáles son los términos correctos? Sabemos entonces que inyectable es la sustancia, ¿no? Que se va a administrar al paciente, la jeringa, que es el instrumento que va a ser el que va a pasar las sustancias al cuerpo del paciente, y la inyección es la misma acción que nosotros estamos realizando para administrar el medicamento hacia nuestro paciente. Y bueno, para poder conocer cuáles son pues esos tejidos que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, nosotros tenemos los más, no lo vamos a desdoblar mucho, son los mismos que nos enseñaron en el colegio, ¿recuerdan? La profesora del colegio decía, ¿cuáles son las capas de la piel? Muy fácil. La epidermis, ¿ya? La dermis y la hipodermis. Ahora, cada una de ellas, dependiendo cuál es la vía que yo voy a administrar, es la que yo voy a pasar o traspasar, ¿no? En mi paciente. Eh, ¿cuál es cuál es la función de la piel, ¿no? En este caso, cumple la función de impedir que sustancias y microorganismos nocivos penetren el organismo. Así es. Esta parte que es la piel, que forma también parte del sistema más largo que tenemos de nuestro cuerpo, que es el sistema tegumentario, ¿no? Se va a encargar de protegernos. Nos va a proteger de sustancias, de microorganismos, pero si mi piel está dañada, ¿no? Tiene abrasiones, ¿ya? O tiene heridas, cortes, de todas maneras ahí se va a perder esa función, ¿no? Que es la de protección, ¿ya? Eh, también nos ayuda a controlar la temperatura corporal, efectivamente. Una de sus funciones es esa. Habrán notado ustedes que cuando hace mucho frío, ¿cómo se les pone la piel? Como la piel de gallina, le dicen, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es que los poros se estén cerrando y al cerrarse se van a ver como si fuera la piel de gallina, ¿no? Y si hace calor, se evidencia mucho con la sudoración, ¿no? Se abren esos poros y empieza a salir el sudor. Y también regula pues la pérdida de líquidos del organismo y nos protege de los rayos ultravioleta. Pero no nos confiemos, ¿no? Tenemos que usar para ello, ¿no? En caso de protección de rayos ultravioleta, un protector solar. Bien, y en cuanto a nuestro instrumento que va a servirnos para la administración del medicamento, es la jeringa. Y la jeringa tenemos en el mercado actualmente, tenemos las jeringas de plástico. Hablamos de jeringas solamente de esta parte, ya donde dice pivote, hacia el apoyo del émbolo, nada más, ya porque esta parte es la aguja, pero la jeringa es del pivote hacia el apoyo del émbolo. Esta parte es plástica, ya también existen en otro material que es el de vidrio, pero el de vidrio ya no lo estamos utilizando mucho, ya inclusive ya nadie creo usa las jeringas de vidrio, pero igual es importante que ustedes sepan que sí existe. Estas jeringas son de plástico, ¿ya? Son estériles y sus partes
son el pivote, que es la cual se va a insertar con la base de la aguja, ¿ya? El pistón de hule, ya que esta parte de aquí nos va a indicar a qué medida yo tengo que cargar el medicamento, ¿ya? Y tengo el tubo, que es donde está la medida, donde tenemos aquí, vean ustedes aquí en la imagen, que dice 1, 2, 3, 4, 10 mililitros, o algunos le ponen 10 cc, que es centímetros cúbicos. Entonces, dependiendo la medida que coloquen aquí o los números que ustedes ven aquí, toda esta parte se llama el tubo. Y el émbolo es la parte interna, ya que va a hacer que nos ayude a poder aspirar o introducir el medicamento en el paciente, ¿ya? Y finalmente, pues el apoyo del émbolo o lengüeta también le llama. Entre las jeringas que habíamos mencionado, ¿no? Las jeringas de vidrio, las jeringas de plástico, ¿ya? Las jeringas, bueno, las jeringas son descartables, ¿ya? La gran mayoría son descartables. Si son descartables, estas jeringas vienen ya esterilizadas, ya vienen dentro de un empaque hermético y estéril, ¿ya? Y también son económicas. En caso, por ejemplo, de las jeringas que son de vidrio, son jeringas que se tienen que reutilizar. Al reutilizarse, tienen que pasar por un proceso de esterilización. Eso conlleva a que sea más costoso, ya sea más costoso y no pues sea muy conveniente para poder administrar algún medicamento. Aparte que es muy peligroso por ser de vidrio, pues si yo no tengo una muy buena manipulación de ese material, puedo romperlo con facilidad. Imagínense el costo que generaría, ¿no? Para la institución de salud. Entonces, no es tan recomendable el uso de estas jeringas de vidrio, sino las descartables. Y en caso de la aguja, ¿no? Tenemos que este es un instrumento, pues va a ser destinado para introducir el líquido contenido en la jeringa, ¿no? Estas son de acero y son descartables también, ¿ya? Vean ustedes, aquí ya tenemos nuestra agujita propiamente dicho. Ven acá esta parte plástica que tiene un color, que es de un color verde, ¿no? Ahora, los colores van a variar. Ya, aquí en el mercado ahora existen muchos colores y yo digo, profesora, ¿puedo elegir cualquier color? No puedo elegir cualquier color. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la vía de administración que yo elija en el paciente, ¿ya? Entonces necesito saber cuánto es el calibre de la aguja, ¿ya? Y no guiarme mucho por los colores, ¿ya? Así hay que tener mucha precaución. Bueno, este color verde que ustedes ven aquí, este plastiquito, va a ser la que va a insertarse con el pivote de la jeringa. También esta se llama base, ¿ya? Base de la aguja. Esta agujita, el largo de esta aguja se llama cánula y esta va a depender mucho ya de qué vía voy a elegir. Esta aguja que ustedes ven en particular es una vía, es una aguja, perdón, número 21. Es una aguja que se administra para hacerlo por vía intramuscular. Entonces, el largo ya es mucho mayor que de repente una aguja que yo utilice para la vía intradérmica. ¿Mm? Y finalmente, la parte superior de la aguja, también llamado bisel. Este bisel tiene un calibre, ya que ahora lo vamos a ver en una imagen. Y aquí pues está la punta. Si ustedes ven, la punta de la aguja o llamado bisel, ya tiene una parte aquí de la agujita en un lado que es hueco. Es por aquí donde va a salir el líquido, ¿ya? Hacia el paciente. Y obviamente es filuda, ¿ya? No queremos que nuestra aguja pues sea punta roma, sino punta filuda. Y estos son los números de agujas que yo voy a utilizar para poder administrar o ver qué vía es la que el médico le indicó para la administración del medicamento. Vean ustedes, acá van a ver para inyección intramuscular, para vía endovenosa,
Para vía subcutánea, para vía intradérmica, cada una de ellas tiene un número diferente que yo voy a elegir para administrar a la vía que le corresponde. Ellas tienen un color, también dice, pero eso es variable, ¿ya? A veces en otros países cambian estos colores. Entonces yo no les recomendaría mucho que vean los colores, sino vean el número de aguja, ¿ya? El número de aguja que van a tener que utilizar, ¿ya? O escoger para poner el medicamento a su paciente. Y aquí justo lo que les mencionaba. Por ejemplo, las jeringas descartables, que son estériles, ¿ya? Y son plásticas, estas jeringas tienen un envoltorio y ustedes en la parte posterior de esta jeringa van a ver esta imagen que dice jeringa descartable estéril. Esta jeringa, por ejemplo, tiene una medida de 10 mililitros, ¿ya? Y a la vez, esta jeringa viene acompañada de una aguja, que también aquí la describe, que dice, tiene una medida de 21 gauge, ¿ya? Por 1,5 pulgadas, ¿ya? Entonces, esa es la medida. Este dispositivo viene una jeringa y una aguja, y aquí dice la medida, ¿ya? No, no es que compren ustedes la jeringa y esto no viene con alguna información. Sí, los laboratorios están obligados a colocar la información de su instrumento, en este caso jeringa y aguja. Hay también los materiales que se venden solamente agujas, que es, por ejemplo, aquí esta marca, ¿no? Que vende agujas y dice aquí, ¿no? Aguja hipodérmica. En este caso, aquí también me dice cuánto es la medida. Permítanme aumentarle el zoom para que lo puedan observar. Por ejemplo, para esta imagen dice que la aguja tiene una medida 18G, ¿ya? G es la unidad para gauge, ¿ya? 18 gauge igual por 1,5 pulgadas. Muy diferente a esta medida, miren. Acá, ¿no? Y aquí dice 18. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a administrar, es lo que yo voy a pedir a mi paciente que compre para poder colocarle. Por ejemplo, los 18 gauge sirven mucho para lo que es cargar el medicamento nada más, porque es muy grueso la aguja, ¿ya? Y finalmente, como requisitos para la administración de los medicamentos, necesito obviamente la receta médica. Eso es un documento muy importante que yo debo solicitar a mi paciente, la receta. Y dentro de la receta, yo debo de considerar lo que ya habíamos mencionado arriba, que son los correctos. En este caso, las reglas de seguridad, que son los correctos, los 5 correctos más los otros 5 adicionados que habíamos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, si yo no lo tomo en consideración, voy a tener algunos problemas legales. Y eso es lo que yo debo de evitar. Y los principios básicos, que son lo que habíamos mencionado la primera clase, lo que es el lavado de manos, cuidar lo que es la universalidad. Todo paciente que yo vaya a administrar algún medicamento debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un paciente potencialmente contaminado. Yo no sé a quién me estoy enfrentando, entonces tengo que cuidarme. ¿Con qué? Con las medidas también de barrera. Así como ven ustedes en la imagen, miren, aquí las licenciadas están usando mascarillas, sus guantes, ¿ya? Para poder administrar el medicamento. Entonces, aplico los principios de bioseguridad, aplico las reglas, ¿ya? Y obviamente voy a pedir la receta a a mi paciente para administrar el medicamento. Y finalmente, como conclusión del tema, es que lo fundamental, conocer los protocolos para la administración del medicamento, para evitar errores, ¿ya? Y reducir riesgos en la salud del paciente. Obviamente, la formación al personal de salud cuando administra el medicamento siempre debe ser continuo. Si es un personal que está iniciando la administración del medicamento, por favor, no lo hagan solos. Siempre vayan con alguien que tiene mayor experiencia, ¿ya? Para evitar justo esto, el riesgo en la salud del paciente. Y finalmente, la administración, pues, de los medicamentos implica responsabilidad ética y profesional. Tengamos mucho, mucho cuidado cuando administremos un medicamento, porque esto tiene problemas legales a futuro si nosotros no hacemos bien el trabajo de la administración de los medicamentos. Y bueno, eso sería todo.
en cuanto a lo que es la ponencia de administración de medicamentos, ¿ya? Em, Antes, por favor, de retirarme, yo quisiera leer los comentarios y poder resolver algunas cosas. Eh, sí, miren, Fanny, por ejemplo, nos menciona que debemos tomar en cuenta los 15 correctos. Sí, en otros países ya se está llevando a cabo el uso de los 15 correctos. Se han agregado, aparte de los 5 que teníamos, tenemos 10 y ahora finalmente se han agregado 5 más. ¿Y por qué creen que se agregan más correctos a la atención de la administración de los medicamentos? Porque esto de la administración de los medicamentos no es sencillo. A veces algunos profesionales de salud puedan de repente disminuir este procedimiento. Ah, solamente está poniendo una inyección. No es así, ¿ya? El administrar algún medicamento, ya sea por vía oral o hasta una inyección endovenosa, ¿ya? Puede producir siempre problemas, no solamente legales, sino también afectar al paciente y puede llegar hasta la muerte del paciente. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos lograr. Y para eso se está creando mucho lo que es la seguridad en la atención del paciente y por eso están existiendo más correctos aún, ¿ya? Bien, aquí dice, si no se hace bien el procedimiento, es verdad que se va al pulmón. Eh, mm, ¿Con, con qué vía? No entiendo muy bien esa pregunta. Vamos a resolverlo. En caso, por ejemplo, si es de repente la administración de algún medicamento por vía nasal, y se administra con estos, eh, con estos medicamentos que van directamente a la nariz, no va a haber ningún problema porque el efecto solamente va a ocurrir en la parte de la cavidad nasal. Más allá no se va a ir en caso de los pulmones, ¿no? Si hace referencia esa pregunta a lo que son la colocación de la sonda, ahí sí, de repente hay que tener mucho cuidado porque si al momento de colocar la sonda nasogástrica no está en el lugar correcto, la sonda, y se va muy fácilmente a la vía aérea que son o puede llegar hasta los pulmones, ahí sí pues, ahí sí el médico, y ustedes confiados administran el medicamento con la jeringa por la sonda, obviamente el medicamento va a vía aérea y el paciente lamentablemente tendría que entrar por emergencia para hacerle luego una broncoscopía y empezar a hacerle limpieza porque le puede dar una neumonía, ¿no? Por aspiración. Eh, Aquí hay otra, pero leche de magnesio para las quemaduras es vía tópica, ¿verdad? En caso de algunas sustancias, ya, sí. En caso de algunas sustancias líquidas, lociones, cremas, se pueden administrar por vía tópica, sí, esa es su vía, ¿ya? Pero leche de magnesio. La leche de magnesio no tengo conocimiento si se administra por vía tópica, ¿ya? Más parece como si fuera vía oral. Pero para eso, justamente para esas dudas que pueden haber, porque no todo sabemos, a veces nos van a llegar medicamentos con nombres comerciales también. Entonces, muy fácil, estos medicamentos siempre vienen con sus insertos de los de las vienen en cajitas y tienen uno, no, no sé si habrán visto, vienen unos papelitos con información. Esos son los insertos del medicamento. Ustedes abren esos insertos y pueden leer ahí también las vías de administración que se pueden colocar al paciente. Hay, por ejemplo, ampollas que ustedes cuando compren, ahí les van a salir por qué vía se administra, vía endovenosa, vía intramuscular, vía subcutánea, inclusive la epinefrina, por ejemplo, se puede administrar por las 4 vías. Imagínense, una sola ampolla dice, tú puedes administrar esta ampolla por las 4 vías, perfecto. Mientras que hay algunos de los medicamentos que solo se pueden administrar por una vía. Entonces hay que leer muy bien el inserto o el medicamento también. Así es, la piel de gallina, sí, pues eso justo hablábamos acerca de las funciones de la piel, ¿no? Cuidar mucho la bioseguridad al momento de la administración. Lo mismo que hemos visto la la primera clase, es lo que nosotros vamos a tomar en consideración para eh, administrar el medicamento.
Sí, acá Silvia nos dice, el ketorolaco es para el dolor de cabeza. El ketorolaco está indicado para el dolor. Puede ser para cefaleas, puede ser también para dolores por golpes. O sea, tiene una amplia gama de acción el ketorolaco. Inserto o prospecto. Inserto prospecto también. Inserto es ese papelito donde está toda la información, la vía de administración, la dosis, cuáles son las reacciones, cómo debe almacenarse el medicamento, todo eso está en el inserto también o en la posología. Inserto, posología. Listo. Entonces ya leído todo las preguntas del chat. Muchas gracias por su atención en esta segunda clase. Espero les haya servido mucho. Igual para la siguiente, que será para el día sábado, estamos iniciando ya lo que es vía parenteral, iniciando con vía intradérmica. Así que muchas gracias. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Sí. ¿Hay manos levantadas? Por favor, pueden abrir su micrófono. Creo que han querido aplaudir en vez de levantar la mano.